Miren, hay verdades que duelen, y la más dura de todas es esta. Cuando alguien de tu familia desaparece, no es la muerte lo que te destruye, sino la duda. Piénsenlo bien. ¿Cuántas veces has salido de casa para tomar el aire por 10 minutos? 1.000.000, ¿verdad? La historia de Mariana Elizalde, una chava de Durango, arranca justo con esa frase casual, inofensiva. Pero lo que vino después no fue un paseo, fue una pesadilla que expuso una verdad incómoda sobre las decisiones que tomamos para escapar del dolor. La policía, la familia, todos creyeron que se la había tragado la Sierra Madre en una tormenta eléctrica. Error garrafal. Lo que te voy a contar hoy es el caso de una joven que no solo burló al clima y a las autoridades, sino que dejó una serie de pistas tan contradictorias. Un mensaje de amnesia, un boleto de autobús de Tepic a 600 kilómetros y un misterioso acompañante, que el final de su historia te obligará a cuestionar si realmente conoces a las personas que duermen bajo tu mismo techo. Y te lo digo de una vez, en menos de media hora vas a entender por qué tu tranquilidad actual es frágil y vas a saber identificar esas señales de alerta que la familia de Mariana ignoró. El final de esta historia es algo que muy pocas personas estarían preparadas para escuchar. ¿Están listos para desentrañar el misterio de la caminante sin memoria? Ahora, imagínense por un momento el aire frío y seco de la Sierra de Durango, en esos pueblitos donde parece que el tiempo se detuvo hace años y donde todos se conocen, o al menos eso creen. Estamos en El Salto, una zona maderera donde la noche no cae, se desploma. Era un martes cualquiera, de esos días grises que te avisan que el cielo se va a caer en pedazos. Mariana Elizalde, una chava de 23 años, estaba en la cocina de su casa. Su madre recuerda que Mariana traía puesta esa chamarra de mezclilla que tanto le gustaba, la que tenía unos parches en los codos y que se veía un poco inquieta, como si trajera un pendiente atorado en la garganta. Eran las 7:45 de la tarde cuando soltó esa frase que, créanme, ninguna madre espera que sean las últimas palabras que escuche de su hija. Ahorita vengo, ma. Nomás voy a tomar aire a la esquina y regreso en 10 minutos. 10 minutos. Ese era el trato. Una vuelta a la manzana para despejar la mente. Pero la sierra tiene sus propios planes y el clima en Durango es traicionero. Apenas Mariana cruzó el umbral de la puerta, el viento empezó a soplar con una furia que hacía rechinar las láminas de los techos vecinos. No pasaron ni 15 minutos cuando se soltó un aguacero de aquellos. Una tormenta eléctrica que iluminaba el bosque como si fueran flashes de una cámara gigante y grotesca. La luz se fue en todo el pueblo, algo típico de la zona, dejando las calles sumidas en una oscuridad espesa, de esa que te hace sentir observado. Don Beto, un señor que tiene una tiendita de abarrotes cerca de la carretera principal, fue la última persona que asegura haberla visto. Dice que la vio caminando rápido, con la cabeza gacha, cubriéndose de las primeras gotas gordas de lluvia. Pero lo extraño es que no iba de regreso a su casa, sino que caminaba en dirección a la salida del pueblo, hacia donde el asfalto se convierte en brecha y la civilización se empieza a desdibujar. Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga, porque en medio de ese caos de truenos y lluvia, Mariana simplemente se esfumó. No hubo gritos desgarradores, no hubo el sonido de un motor acelerando a fondo, ni siquiera el ladrido de los perros callejeros que suelen alertar cuando hay extraños merodeando. Fue un silencio absoluto disfrazado por el ruido de la tormenta. Cuando la lluvia paró y la luz regresó un par de horas después, la mamá de Mariana ya sentía esa opresión en el pecho, esa corazonada que las madres mexicanas conocen bien y que rara vez falla. Salió a buscarla, gritando su nombre por las calles mojadas que olían a tierra húmeda y pino, pero solo el eco le respondía. Los vecinos empezaron a asomarse, las luces de los portales se encendieron una a una, y se empezó a gestar esa atmósfera pesada, esa vibra de algo no encaja aquí, porque en un pueblo donde hasta el viento tiene nombre, no es normal que alguien se lo trague la tierra sin dejar ni una huella en el lodo. Y sinceramente, lo que la gente empezó a murmurar a la mañana siguiente es algo que te helaría la sangre. Para entender el rompecabezas, primero hay que mirar de cerca las piezas, ¿no? Y Mariana no era la típica chava que se iba de fiesta cada fin de semana hasta las tantas a los bailes del pueblo. Al contrario, era de esas muchachas tranquilas, algo reservada, de las que en la escuela llamamos mataditas, porque preferían un buen libro o una caminata larga a estar en el mitote y el chisme. Tenía ese perfil bajo que a veces engaña, porque como dicen las abuelas, líbrame de las aguas mansas que de las bravas me libro yo. Su sueño dorado era largarse a Monterrey. Ya tenía todo medio planeado para entrar a la universidad allá. Quería estudiar arquitectura y dejar atrás el polvo y la monotonía de El Salto. Se la pasaba hablando de los edificios altos, del tráfico de la Avenida Constitución,
de esa vida acelerada que aquí nomás veíamos en la tele. Monterrey era su escape mental, su boleto de salida para una vida diferente. Pero ojo, porque hasta en las mejores familias se cuecen habas, y la casa de los Elizalde no era la excepción. Aunque de puertas para afuera todo parecía miel sobre hojuelas, la familia perfecta de misa de domingo, había cierta tensión flotando en el aire esos últimos días. No estamos hablando de gritos ni platos rotos, sino de algo más sutil. Esos silencios incómodos durante la cena, miradas esquivas entre ella y su papá, o la forma en que su mamá cambiaba de tema cuando alguien preguntaba por los planes de la mudanza. Ya saben, esas pequeñas cosas que uno deja pasar en el cotidiano, pero que, cuando ocurre la tragedia, regresan para golpearte con un peso brutal. Un par de días antes de esa noche fatal, Mariana le mandó unos WhatsApps a su mejor amiga, Lucía. Mensajes que a cualquiera le sacarían de onda. No eran textos de una chica emocionada por su futuro. Eran frases cortas, secas. No sé qué hacer, güey. Necesito pensar bien las cosas. Siento que me ahogo aquí. ¿A qué se refería realmente? ¿Era el simple estrés de mudarse a la gran ciudad o había algo más turbio cocinándose a fuego lento bajo ese techo? Y luego está su extraña obsesión con la sierra. No era solo que le gustara salir a caminar para hacer ejercicio. Mariana tenía una fascinación casi hipnótica por los senderos más ocultos de la Sierra Madre. Esas brechas viejas que usan los leñadores y a veces gente con intenciones mucho menos nobles. En su celular, que la policía analizó minuciosamente después, las últimas fotos no eran selfies posando frente al espejo del baño. Eran paisajes de barrancos profundos, fotos de atardeceres tomadas desde puntos tan altos, solitarios y peligrosos, que te da vértigo nada más de verlos en la pantalla chica del teléfono. Parecía que buscaba algo allá arriba, en la soledad de la montaña, o tal vez buscaba perderse a propósito. Esa conexión casi espiritual con el peligro de los acantilados es clave, porque créanme, lo que la policía descubriría sobre sus rutas habituales nos da una pista que apunta directo hacia la zona más oscura de la región, un lugar al que nadie en su sano juicio iría por voluntad propia, y menos de noche. Ahora hay que tener algo bien claro. Meterse a la Sierra de Durango no es como dar un paseo por el parque. Estamos hablando de una de las zonas más agrestes y, seamos honestos, más calientes del país. Y no me refiero solo al calor, sino a que ahí el terreno se las gasta pesadas. Esa región donde se le perdió el rastro a Mariana es famosa, y no precisamente por sus paisajes de postal, sino porque es un triángulo de las Bermudas terrestre. Los lugareños la conocen en voz baja como la Ruta del Silencio, un nombre que le queda como anillo al dedo porque lo que entra ahí rara vez sale haciendo ruido. Es un laberinto de barrancos profundos que parecen cicatrices en la tierra, neblina tan densa que te tapa la mano frente a la cara, y claro, la fauna. Y cuando digo fauna, no solo hablo de coyotes o pumas hambrientos. Hablo de esas camionetas 4x4 sin placas que circulan de madrugada, bajando quién sabe qué de los cerros. Es una ruta de paso para senderistas ingenuos de día y para contrabandistas de noche. Una mezcla explosiva. Imaginen el escenario esa noche. El cielo cayéndose a pedazos, truenos retumbando en el pecho y Mariana caminando, o corriendo, quién sabe, directo hacia la boca del lobo. La carretera que tomó se va estrechando hasta volverse una vereda de terracería que serpentea entre pinos gigantes. Es el tipo de lugar donde, si gritas, el sonido se lo tragan los árboles. Las leyendas locales dicen que ahí se escuchan lamentos, que las brujas bajan en bolas de fuego, pero la realidad suele ser más cruda que el cuento. Es un terreno donde un paso en falso te manda 50 metros abajo, al fondo de una quebrada donde nadie te va a encontrar jamás. Esa noche, el viento soplaba con tal fuerza que, según los reportes meteorológicos, podía arrancar ramas enteras. Era el escenario perfecto para que cualquier rastro, cualquier huella de zapato en el lodo, fuera borrada en cuestión de minutos por el aguacero. La naturaleza conspiró para limpiar la escena del crimen, si es que hubo uno, cuando la policía municipal finalmente se armó de valor para subir a patrullar. Porque, seamos sinceros, hasta a los oficiales les tiemblan las piernas al subir ahí de noche. Lo que encontraron fue desolador. Las luces de las patrullas apenas cortaban la oscuridad y la lluvia golpeaba los parabrisas con furia. Barrieron la zona con linternas potentes, peinaron los primeros kilómetros de la brecha, gritando el nombre de Mariana entre el estruendo de la tormenta. ¡Mariana! ¡Mariana! Nada. Ni un rastro, ni una prenda tirada, ni una señal de lucha. Era como si la montaña simplemente hubiera abierto la boca y se la hubiera tragado entera.
Uno de los comandantes, un veterano con cara de pocos amigos que ha visto de todo en la sierra, comentó después en el reporte oficial algo que te deja la piel chinita. La sensación allá arriba no era de soledad, se sentía como si nos estuvieran vigilando desde la espesura. Y justo cuando estaban a punto de dar la vuelta, convencidos de que la búsqueda era inútil hasta el amanecer, la luz de una linterna rebotó en algo brillante al borde del camino. Pero esa, mis amigos, es una historia que cambia todo el juego. Si hasta este punto la historia de Mariana Elizalde parecía una simple tragedia de pueblo, lo que pasó 3 semanas después fue el punto de quiebre que la convirtió en un expediente frío, de esos que te roban el sueño. Un par de arrieros que subían por una ruta mucho más lejana encontraron algo al borde de un barranco que, a primera vista, parecía basura. Era una mochila, la mochila de Mariana. Estaba a unos 12 kilómetros de distancia del último punto donde la vio don Beto, el de la tiendita. 12 kilómetros en una noche de tormenta, a pie, por un terreno infernal. Solo esa distancia ya te dice que la muchacha no solo salió a tomar el aire, estaba en una misión o en una huida desesperada. Pero la ubicación y el estado del objeto eran lo más escalofriante. La mochila no estaba rasgada por animales salvajes ni golpeada por la caída. Estaba colocada con un cuidado casi reverencial junto a una piedra grande. Al abrirla, los investigadores se encontraron con el primer gran no cuadra de la investigación. La mochila estaba casi intacta, con una botella de agua a la mitad y, lo más insólito, la chamarra de mezclilla de Mariana estaba doblada pulcramente, como si la hubieran dejado lista para guardarse en un closet. Si una persona está perdida, congelada y desorientada en la sierra, ¿por qué demonios se quita y dobla su única fuente de calor y la deja? No tenía ni pies ni cabeza. Eso solo podía significar 2 cosas. O estaba segura de que iba a regresar por ella, o alguien más la dejó ahí, con toda la calma del mundo. Y entonces llegaron las 3 evidencias que dinamitaron la investigación. Dentro de un bolsillo interior encontraron 3 objetos que no debían estar juntos, ni mucho menos allí. Un dije de plata, un collar sencillo con un pequeño símbolo que no coincidía con el gusto ni el estilo de Mariana, y su familia juraba que nunca lo había visto. ¿Un regalo? ¿Un recuerdo forzado? ¿O una pista que pertenecía a su misterioso acompañante? Una página de cuaderno arrancada. No era una carta ni un diario. Era un pedazo de hoja con unos números telefónicos anotados a lápiz y debajo una palabra garabateada que se alcanzó a leer: refugio. Un boleto o tarjeta de autobús de Tepic, Nayarit. Híjole, Tepic está a más de 600 kilómetros de distancia de Durango, cruzando la sierra y más allá. ¿Cómo pudo Mariana, la chava que solo iba a la esquina, tener en su poder un pase de transporte público de otra ciudad tan lejana? Este hallazgo fue un golpe de realidad de miedo. Ya no era un caso de extravío en el monte, sino algo planeado o con una logística brutal de por medio. ¿Pudo Mariana viajar 600 kilómetros y luego regresar a la sierra de Durango solo para dejar la mochila y volver a desaparecer? Si estaba tan lejos, ¿qué la trajo de vuelta a los barrancos? La lógica se deshizo por completo para los detectives, y la única forma de que todo esto tuviera sentido era si Mariana, por alguna razón que nadie podía explicar, ya no era Mariana. Miren, en toda investigación, los testigos son un arma de doble filo. Son la única forma de echarle ojo a lo que pasó, pero también son la fuente más grande de contradicciones. Y en el caso de Mariana, los testimonios que empezaron a surgir de la nada, días después del hallazgo de la mochila, no ayudaron a aclarar. Más bien, volvieron este laberinto más oscuro, si cabe. Pero la cosa es que los investigadores no podían darse el lujo de ignorarlos, porque por primera vez teníamos a gente diciendo haber visto a Mariana. El primero en hablar fue doña Rosa, una señora mayor que vive en un rancho aislado a unos 7 kilómetros de donde se encontró la mochila. Ella juró por la vida de sus nietos que, al rayar el sol del día siguiente a la tormenta, una joven idéntica a Mariana tocó su puerta pidiendo agua, con una voz apenas audible. Dijo que la vio agotada y con la ropa hecha un desastre, pero que la chava se negó a entrar a la casa. Solo tomó un poco de agua del pozo y siguió caminando sin dar las gracias, rumbo al oeste, hacia lo más profundo de la sierra. Luego, a media mañana de ese mismo día, un camionero que venía de Mazatlán, un tipo rudo acostumbrado a ver de todo en la carretera, llamó para decir que vio a una muchacha caminando sola por el asfalto, a unos 20 kilómetros de la zona de búsqueda. Lo que le llamó la atención fue que no se veía asustada, sino que caminaba con una lentitud uniforme, como si estuviera en piloto automático. Y para rematar, un par de días después, un turista que estaba tomando fotos en un famoso mirador cerca de la autopista federal, un punto que es imposible de alcanzar a pie desde El Salto en menos de 10 horas, reportó haber visto a una chica que coincidía con la descripción de Mariana.
Lo que más le impactó, según su declaración, fue que se veía completamente desorientada, mirando el horizonte como si no reconociera dónde estaba, o peor, como si no supiera quién era ella misma. La neta es que, cuando pones los 3 avistamientos en el mapa, la cronología es un desastre que no lo arregla ni un buen café. ¿Cómo pudo Mariana caminar 7 kilómetros hacia el rancho de Doña Rosa? Luego, avanzar otros 13 kilómetros hasta la carretera en pocas horas. Y 2 días después aparecer en un mirador lejano, sin transporte y sin dinero. Los horarios y las ubicaciones se contradecían, y la policía, que ya andaba raspando la olla con este caso, se preguntó si no eran 3 Marías diferentes o si los testigos estaban inventando un rollo. Pero todos coincidían en la misma descripción. La chamarra de mezclilla, la altura, el pelo largo. Había que hacerle caso al menos al patrón. Y aquí es donde la mente de los investigadores tuvo que abrirse a una teoría que, aunque suena a película, tiene precedentes en casos de personas perdidas en la montaña. La única forma de que Mariana estuviera apareciendo y desapareciendo en puntos tan distantes, caminando durante días sin parecer buscar ayuda activa o un refugio lógico, era que estuviera en un estado de fuga mental, una especie de apagón. La hipótesis era simple y aterradora a la vez. Mariana Elizalde podría haber estado caminando sin rumbo durante días, sin memoria, sin saber cómo se llamaba, impulsada únicamente por un instinto primario de movimiento. Esto explicaba por qué parecía tan desorientada y por qué se desprendió de su mochila. La pregunta ahora no era dónde estaba Mariana, sino quién era la mujer que andaba vagando por la sierra, porque la que conocíamos, la chava estudiosa con planes para Monterrey, se había quedado en la noche de la tormenta. Cuando tienes un caso que no encaja, un misterio donde la lógica se rompe con una mochila ordenada y un boleto a 600 kilómetros de distancia, los investigadores de casos complejos tienen que echarle coco a las teorías que salen de lo común. Y aquí, amigos, es donde entra la fuga disociativa, o como le llamaron en el expediente de Mariana, la teoría del caminante sin memoria. Esto no es ciencia ficción, aunque lo parezca. Es una condición psicológica real donde la mente, ante un estrés tan brutal, simplemente dice «hasta aquí» y borra el disco duro. El cerebro crea una barrera para protegerse, y la persona, de plano, no recuerda quién es, de dónde viene, ni cómo se llama. Piénsenlo, Mariana estaba bajo una presión interna tremenda, lidiando con la mudanza inminente, con esa necesidad de tomar aire, y posiblemente con algún conflicto familiar que la estaba ahogando en vida. Luego viene el catalizador. La tormenta eléctrica, la noche, el miedo. En ese momento de pánico extremo, su mente pudo haber colapsado. Y si revisamos los testimonios de los avistamientos, todo apunta a esa dirección. Ella no se detuvo a pedir ayuda coherente. Simplemente tomó agua y siguió caminando, como alma en pena. No se veía asustada, sino desorientada, con esa mirada vacía que describe el turista en el mirador. No estaba huyendo de algo, sino que estaba en un movimiento sin propósito, como si el cuerpo estuviera siguiendo una orden de huida que la mente ya no podía interpretar. Es un reseteo total. Hay casos famosos, incluso en México y Estados Unidos, de personas que han caminado 50, 100 y hasta 200 kilómetros en este estado de fuga, sin usar dinero, sin interactuar, impulsadas por un motor interno desconocido. La forma en que Mariana se desprendió de su mochila, dejando dentro su chamarra doblada, es un signo clínico de esto. La mochila, la ropa, todo eso era parte de la Mariana Elizalde del pasado, la chava con planes de Monterrey y la nueva caminante sin memoria. No reconocía esos objetos como suyos, o simplemente los sentía como una carga. Es por eso que no te pide ayuda, porque si no sabes quién eres, no sabes qué pedir. Esto nos deja con una conclusión escalofriante, pero también esperanzadora. Mariana podría estar viva, pero completamente despojada de su identidad. Es ahora una desconocida, una mujer sin nombre vagando por el mundo. Y en la sierra, una mujer joven, sola y vulnerable, es como un faro encendido para la gente que busca precisamente aprovecharse de la debilidad ajena. El problema no era ya si estaba herida o perdida, sino a manos de quién caería en ese estado de indefensión. Porque si ella no sabía quién era inevitable que alguien más decidiera por ella. Y esto, mis amigos, nos lleva a un personaje que de pronto aparece en la escena y que pone los pelos de punta a cualquiera que analice el caso: el enigmático hombre del sombrero. Justo cuando los investigadores estaban convencidos de que Mariana era una caminante sin memoria, vagando sola, el caso dio un giro de 180 grados, de esos que te hacen dudar de todo lo que creías saber. De la nada, en la fase final de las entrevistas con los habitantes de la sierra, comenzó a repetirse una figura en los testimonios: el hombre del sombrero. Varios lugareños y arrieros que se mueven en las partes altas y menos transitadas de la Sierra Madre reportaron haber visto a un hombre mayor
de barba canosa y complexión fuerte, siempre con un sombrero de ala ancha que le cubría la cara del sol. Pero lo crucial era su acompañante. Según los relatos, este hombre iba guiando a una joven que coincidía perfectamente con la descripción de Mariana. Agotada, cabizbaja y, lo más importante, una chava que no hablaba mucho. Esto encajaba a la perfección con la teoría de la amnesia disociativa. Ella estaba allí, viva, pero muda y sin identidad, y alguien la había encontrado. Los reportes situaban a la pareja en parajes de altísima dificultad, lejos de cualquier refugio turístico, como si el hombre estuviera intentando evitar el contacto con la civilización. Unos decían que él parecía protector, dándole un vaso de leche o un pedazo de pan, y otros, que la muchacha parecía cansada, pero viva, como si estuviera resignada a seguirlo. No era un secuestro violento, no se escuchaban gritos, era una convivencia silenciosa y extraña. ¿Quién era este hombre? ¿Un samaritano que, al ver a una joven desorientada, sintió la obligación de echarle la mano y llevarla a un lugar seguro? ¿O era, por el contrario, alguien que se aprovechó de su vulnerabilidad, un depredador que se encontró con la víctima perfecta? La nota con la palabra refugio que encontraron en la mochila cobraba de pronto un significado brutal. ¿Se dirigían a un albergue o a una cueva? La policía buscó por cielo y tierra a este personaje enigmático. Lo rastrearon en los censos de viejos excursionistas, en archivos de personas desaparecidas que coincidieran con la descripción. Incluso peinaron las listas de las personas que podrían estar ligadas a la maña y que usaran esos caminos. Nada. El hombre del sombrero parecía no existir en papel. Era una sombra que se movía entre la neblina, apareciendo solo lo suficiente para confirmar que Mariana estaba viva, pero no lo suficiente para ser capturado. Su rastro se desvaneció por completo en la sierra, justo cuando los investigadores pensaron que por fin tenían una línea directa. Esta elusividad hizo que muchos se preguntaran si no se trataba de un mito local o de una leyenda de caminantes solitarios. Pero la última persona que lo vio con vida, un pastor de cabras a más de 80 kilómetros del punto inicial de la desaparición, dio una pista crucial. Dijo que el hombre y la joven no iban subiendo más a la montaña, sino que iban bajando, caminando hacia la autopista que conecta con el sur. Y el hombre del sombrero le había preguntado por direcciones, no sobre refugios, sino sobre terminales de autobús. Y sinceramente, usted no se imagina lo que encontraron al seguir ese rastro de asfalto y camiones. Después de que el rastro del hombre del sombrero se esfumó en la autopista, la investigación se centró en la única pista física que apuntaba a una huida voluntaria, el boleto de autobús de Tepic. Los detectives se enfocaron en las terminales de Nayarit y después de días de revisar horas y horas de grabaciones de seguridad de baja resolución, de esas cámaras viejas que parecen grabar con una papa, encontraron algo. En un video granulado, capturado a las 5:30 de la mañana en la central camionera de Tepic, apareció una joven. La figura, la altura, el cabello largo y hasta la forma de caminar coincidían con Mariana. Y miren, la cereza del pastel era que llevaba una mochila que, aunque no se podía distinguir la marca por la calidad de imagen, era del mismo color y tamaño de la que se encontró en el barranco de Durango. Este momento fue de esos que te parten el alma. Los Elizalde se reunieron en la oficina del comandante para ver la prueba que confirmaba sus peores temores, pero también su mayor esperanza. Ahí estaba, en un monitor parpadeante, una silueta que bien podría ser su hija. La madre de Mariana, al verla, soltó un sollozo ahogado y dijo con la voz quebrada: «Es ella, es mi niña, se fue sola». Pero el papá, un hombre más escéptico y que no quería ilusionarse de hule, argumentó: «No se ve ni madres, comandante. Pudo ser cualquier muchacha que se parece». La división era palpable. El video era tan ambiguo como todo el caso. Pero el lenguaje corporal y la forma en que la mujer caminaba, con esa ligera inclinación que Mariana tenía en el hombro derecho, convenció a la mayoría del equipo de que estaban viendo a la chica desaparecida, o al menos a la mujer que se convirtió en ella después de la amnesia. El video mostraba el momento exacto en que la joven se dirige a las dársenas y aborda un autobús de larga distancia con destino a la segunda ciudad más grande del país, Guadalajara, Jalisco. Al hacerlo, Mariana, o quien sea que fuera, dejaba la sierra, la neblina y las leyendas para meterse de lleno en el anonimato y el caos de la metrópoli. Los investigadores sintieron un breve triunfo, un «órale, ya la tenemos», pero ese sentimiento duró poco. Rastrearon los pasajeros y las cámaras en la terminal de Guadalajara, pero una vez que la joven puso un pie en esa ciudad masiva, llena de callejones, mercados y millones de personas, se hizo humo. Desapareció en un instante, como una aguja en un pajar gigante, como si el hombre del sombrero la hubiera dejado ahí para que se perdiera en el ruido y la multitud. La pista estaba congelada.
La policía se quedó sin ideas y sin territorio. Mariana había pasado de ser un caso rural a un expediente federal sin resolver. La familia regresó a El Salto con más preguntas que respuestas, con esa imagen granulada grabada en la retina, preguntándose si la mujer que vieron subir a ese autobús iba rumbo a una nueva vida o a un peligro aún mayor. Porque de pronto, meses después de un silencio sepulcral, una llamada inesperada desde un estado completamente diferente, llegó a un número que no debió haber contestado nadie. Y créanme, esa llamada lo cambió absolutamente todo. Cuando el caso de Mariana Elizalde parecía destinado a archivarse como un expediente frío de persona extraviada, probable huida voluntaria, sucedió la revuelta final, la cereza en el pastel de la ambigüedad, que reabrió la herida familiar. Meses después de que el rastro se perdiera en el asfalto de Guadalajara, una central de policía en Chihuahua, sí, Chihuahua, a miles de kilómetros de la Sierra de Durango, recibió una llamada que provenía de un albergue para viajeros y personas en tránsito que está en las afueras de la ciudad. Una voz, apenas un susurro, se comunicó con el personal. La operadora del albergue, al principio, pensó que era una broma de mal gusto, pero la voz insistía en una cosa. Necesito que llamen a la policía de Durango. Díganles que estoy bien. Y antes de que pudieran pedirle un nombre o una ubicación, la voz de la joven soltó la frase que sentenció la investigación y a la familia. No me busquen más. Y ¡pum!, la llamada se cortó. El reporte se envió inmediatamente y la familia Elizalde, con el corazón en la mano, se sometió a la tortura de escuchar el audio. La voz era extremadamente parecida a la de Mariana, con el mismo tono bajo, pero con una cadencia de cansancio y una firmeza nueva. Era la voz de una mujer que había tomado una decisión. Una mujer que, con o sin memoria, estaba ejerciendo su voluntad. Los investigadores volaron a Chihuahua de un jalón. En el albergue, el encargado pudo confirmar que, minutos antes de la llamada, una joven con la misma descripción había entrado apresuradamente. Pidió solo un vaso de agua, se veía pálida y nerviosa, como si la estuvieran siguiendo o como si le hubieran dado una instrucción precisa. Se negó a llenar cualquier formulario y, cuando el encargado intentó preguntarle si necesitaba ayuda, ella salió disparada por la puerta trasera, perdiéndose en las calles polvorientas. Lo crucial, no dejó ni una sola pertenencia, ni un documento, ni un recibo, ni un rastro de dónde había estado o hacia dónde se dirigía. Era una fantasma que se materializaba solo para enviar un mensaje. La única conclusión firme que la policía pudo trazar después de este último evento fue que Mariana Elizalde, con 23 años, decidió, a la brava o por coacción, cortar los lazos con su vida anterior. El hombre del sombrero pudo haberla guiado hasta la civilización. La amnesia pudo haber borrado quién era. Pero la mujer que llamó desde Chihuahua demostró una cosa. No quería ser encontrada. Había construido o estaba construyendo una vida completamente nueva, lejos de los pinos de Durango, de los silencios incómodos de su casa y de sus planes de Monterrey. Y aunque la esperanza muere al último, para la familia, esa llamada fue tanto un alivio. Está viva como una puñalada. Nos ha dejado para siempre. El expediente se cerró, pero la historia, como muchas en México, quedó con una pregunta abierta y dolorosa flotando en el aire. Y así cerramos la carpeta del caso de Mariana Elizalde. Pero, como muchas historias que nacen en las carreteras y las montañas de México, no hay un punto final. Lo que nos queda es un expediente lleno de contradicciones, con más niebla que certeza. La historia arranca con una simple salida por aire en una noche de tormenta y culmina con una llamada fantasma desde miles de kilómetros de distancia. Si echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que cada pista nos empujó hacia una teoría diferente, pero ninguna logró dar en el clavo por completo. Repasemos los escenarios. Fue una fuga voluntaria planeada. El boleto de Tepic y la llamada de "no me busquen" lo sugerirían. ¿Fue un episodio de amnesia disociativa? El desprendimiento de la mochila y el deambular desorientado encajan perfecto. ¿Cayó en las manos de un desconocido? El hombre del sombrero es la prueba de que no estuvo sola, pero no sabemos si fue su ángel de la guarda o su carcelero. Lo más probable, la mera verdad, es que la historia de Mariana es una mezcla brutal de las tres cosas. El estrés la hizo colapsar. Amnesia. Fue encontrada por alguien, el sombrero, y en su estado de vulnerabilidad, tomó una decisión definitiva: la huida hacia el norte. Esta historia es un recordatorio doloroso de las limitaciones que enfrentan las búsquedas en nuestro país. México es un territorio vasto, indómito, y cuando alguien decide desaparecer o es obligado a hacerlo, el anonimato de las grandes ciudades o la inmensidad de la sierra se convierten en la trinchera perfecta. ¿Quién va a buscar a una mujer sin papeles que camina por un albergue en Chihuahua y se esfuma?
La falta de recursos, el territorio hostil y, seamos sinceros, la indiferencia ante las personas que caen en las grietas del sistema, hacen que estos casos se cierren por falta de evidencia, pero no por resolución. El saldo final de esta tragedia no es una tumba, sino una herida que nunca cierra para la familia Elizalde. La esperanza de que Mariana esté viva siempre estará ahí, pero viene acompañada de la certeza de que los ha abandonado, de que ha elegido una nueva identidad o un nuevo camino, quizás para sobrevivir. Y esa incertidumbre, el no saber si es feliz, si está a salvo o si es libre, es la penitencia más cruel que un caso puede dejar. Ahora, la pregunta es para ustedes, que han seguido esta dolorosa búsqueda con nosotros. ¿Crees que Mariana Elizalde sigue viva y realmente es feliz con su nueva vida en el norte? ¿Hubo alguna señal en los WhatsApp o en las fotos de los barrancos que la familia ignoró y que era el aviso de su partida? ¿Fue un accidente psicológico, una fuga desesperada o algo mucho más turbio que involucró a el hombre del sombrero? Dejen sus teorías más fuertes, sus análisis más profundos y sus preguntas en los comentarios. El debate es lo que mantiene viva la memoria de estos casos y lo que, quizás, un día nos dé nuevas pistas. Si esta historia les tocó el alma y quieren seguir desentrañando los misterios más oscuros de México y Latinoamérica, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Cada nueva historia que traemos es un patrón, una lección y un mapa que, esperemos, un día pueda hacer la diferencia en la vida real.